Solemos pensar que el boxeo es un deporte de fuerza, de técnica y de gloria. Imaginamos a los campeones levantando cinturones bajo las luces de Las Vegas, movidos por una ambición inquebrantable de ser los mejores del mundo. Creemos que pelean por el oro, por el aplauso, por la inmortalidad. Pero en el caso de Manny Pacquiao, nos equivocamos rotundamente. Su historia no es el relato de un hombre que quería conquistar el mundo. Es la historia de un niño que simplemente quería dejar de sentir dolor en el estómago por el hambre. Creemos que Pacquiao peleaba para ganar, pero la realidad, la cruda y dolorosa realidad es que durante gran parte de su vida, Manny peleaba para no morir. No es una historia de éxito deportivo, es un testimonio brutal de supervivencia humana. Nos transportamos a Kibawe, Filipinas. Es finales de los años 70 y principios de los 80. El aire aquí es pesado, húmedo y huele a tierra mojada y a necesidad. En este rincón del mundo la pobreza no es una estadística que lees en el periódico, es la realidad misma que se vive día a día. Aquí crece Emmanuel Dapiedran Pacquiao. Es un niño pequeño, demasiado pequeño para su edad. Sus brazos son delgados como ramas secas y sus costillas se marcan contra la piel con una claridad que asusta. En la casa de los Pacquiao, la comida no es una rutina, es un milagro ocasional. Hay días, muchos días en los que el fuego de la cocina no se enciende. Manny conoce un truco, un secreto doloroso que ningún niño debería aprender. Beber agua tibia, mucha agua. Bebe hasta sentirse hinchado, solo para engañar a su estómago, para silenciar el rugido de sus tripas y poder conciliar el sueño un par de horas antes de que el hambre lo despierte de nuevo. Pero el hambre física no es lo único que lo hiere. Hay un trauma emocional, una herida abierta que definirá su destino. Manny tiene un amigo. No es un niño de la escuela, es un perro callejero que él adoptó y que en medio de esa miseria absoluta le ofrece lo único que el dinero no puede comprar: lealtad y amor incondicional. Un día, su padre Rosalio llega a casa. No es un hombre malvado, es un hombre roto por la desesperación y probablemente por el alcohol que usa para olvidar que no puede alimentar a sus 6 hijos, en un acto de crueldad nacido de la supervivencia más primitiva. El padre toma al perro, no para jugar, sino para mitigar su hambre. Manny, con solo 12 años, presencia cómo su padre acaba con su mejor amigo para convertirlo en la cena. Imagina el colapso en la mente de ese niño. La figura que debía protegerlo se convierte en el verdugo de lo que él más ama. Ese día, algo muere dentro de Manny, pero algo más nace. Una determinación fría y absoluta. El niño llora, vomita, grita, pero toma una decisión de adulto. No puede seguir ahí. No puede depender de un hombre que ha perdido su humanidad ante el hambre. Manny huye, se convierte en un fantasma en su propia familia y escapa en un barco hacia Manila. La gran ciudad no es más amable. Es una jungla de concreto donde nadie te mira a los ojos. Manny es un niño de la calle. Duerme sobre cartones que se ablandan con la humedad de la noche. Trabaja en lo que sea, construcción, cargando cosas que pesan más que él. Vende donas caseras y botellas de agua bajo el sol abrasador, gritando a los transeúntes que lo ignoran. Y entonces descubre un gimnasio de boxeo. No entra ahí buscando gloria, entra porque escucha que si peleas, te dan un par de dólares. Un par de dólares significan arroz, y el arroz significa que su madre, allá, lejos de la provincia, podrá comer. Manny empieza a vivir en el gimnasio. Literalmente su cama es el ring. Por las noches, cuando las luces se apagan y el olor a sudor rancio se asienta, él se acurruca en la lona, soñando no con cinturones, sino con sacar a su madre y a sus hermanos de la miseria. Pero hay un problema. Manny es muy pequeño, tiene apenas 16 años y está desnutrido. Pesa solo 98 libras. El peso mínimo para obtener una licencia profesional y poder cobrar es de 105 libras. Le faltan 7 libras. Si se sube a la báscula no da el peso. No pelea, y si no pelea, no come. Aquí vemos la imagen más desgarradora y simbólica de su juventud. Un adolescente en los vestidores oscuros, buscando piedras pesadas y objetos de metal,
Con manos temblorosas llena los bolsillos de sus pantalones cortos para ganar ese peso extra que le falta. Sube a la báscula, contiene la respiración, reza. La aguja marca el peso exacto. Los oficiales no notan las piedras, por lo que lo dejan pelear. Manny Pacquiao entra al ring cargado literalmente del peso de su supervivencia en los bolsillos, dispuesto a que le golpeen la cara por un plato de comida. Y justo aquí, en este momento donde un niño tiene que lastrarse con piedras para que el mundo lo acepte como un contendiente válido, que se vuelve necesario hablar de Alfred Adler y su concepto de la compensación y la sobrecompensación. Adler, fundador de la psicología individual, planteaba que el ser humano nace con una sensación inherente de inferioridad. Somos pequeños, dependientes e indefensos al nacer, pero en casos donde esta inferioridad se ve acentuada, ya sea por una debilidad orgánica, como ser pequeño y débil, o por una situación extrema como pobreza y trauma, el individuo siente una necesidad imperiosa de superar esa deficiencia. Adler explicaba que este complejo de inferioridad no es el fin, sino el motor. Para equilibrar la balanza, la persona desarrolla una sobrecompensación. No solo busca llegar al nivel normal, sino superarlo con creces. Es el impulso de transformar una debilidad percibida en una fuerza abrumadora. La psique dice, como soy el más pequeño y el más pobre, debo convertirme en el más fuerte y el más rico para sentirme seguro. En el caso de Manny, las piedras en sus bolsillos son la metáfora perfecta de la teoría adleriana. Su realidad, su cuerpo desnutrido, no era suficiente para el mundo, así que tuvo que agregar peso artificial para poder existir, para que lo tomaran en cuenta. Pero esa compensación física pronto se transformó en una compensación psicológica y atlética. El hambre, el miedo y el trauma al ver a su padre acabar con su perro se sublimaron en una agresividad controlada dentro del ring. Manny no peleaba contra su oponente, peleaba contra su propia inferioridad, contra su pasado, contra el hambre. Cada golpe que lanzaba era un intento desesperado de alejarse de ese niño que dormía en cartones. Su ambición de ganar títulos en 8 divisiones de peso diferentes, algo biológicamente absurdo, es la máxima expresión de la sobrecompensación. El niño que era demasiado pequeño para pelear, termina conquistando pesos reservados para hombres mucho más grandes que él. A partir de que Manny empieza a pelear, su ascenso fue meteórico. De las peleas clandestinas en Manila, donde los espectadores apostaban unos cuantos pesos mientras fumaban puros baratos, Manny salta al escenario mundial. En 2001 llega a Estados Unidos como un completo desconocido. Entra como reemplazo de último minuto, con solo 2 semanas de aviso. Esto para enfrentar al campeón Ledgaba en Las Vegas. Nadie sabía pronunciar su apellido. Los comentaristas lo miraban con escepticismo. Otro filipino flaco que viene a servir de escalón para el campeón. Pero cuando sonó la campana, Manny se transformó en un torbellino. Noqueó al campeón. Y el mundo vio nacer al Pac-Man. Vio nacer a una leyenda. Más tarde se une a Fred Roach, un entrenador que ve en Manny no solo a un peleador, sino a un hijo. Juntos construyen una leyenda. Manny empieza a devorar categorías de peso como si fueran aperitivos. Pasa de las 112 libras a las 122, luego a las 130, 135, 147. Su cuerpo crece, se ensancha, desafía la lógica médica, vence a las leyendas mexicanas como Marco Antonio Barrera y Eric Morales. Protagoniza una guerra épica de 4 capítulos con Juan Manuel Márquez, donde cae noqueado brutalmente, con la cara contra la lona, inmóvil, durante minutos que parecieron horas. Todos pensaron que era el fin, pero Manny se levantó. Siempre se levantó. Se convierte en el único boxeador en la historia en ganar títulos mundiales en 8 divisiones distintas. Es considerado como un dios en Filipinas. Cuando él pelea, el país se paraliza, literalmente. La policía reporta que los índices de criminalidad bajan a 0 durante sus combates. Por 36 minutos, Manny Pacquiao logra lo que ningún político ha podido: unificar una nación fracturada bajo una misma bandera. A los 40 años, vence a campeones invictos mucho más jóvenes, como Keith Thurman, pero en agosto de 2021, contra Yordenis Ugas, el cuerpo finalmente dice basta. Sus piernas ya no se mueven con la misma velocidad, sus ojos ven las oportunidades, pero sus puños llegan tarde. Pierde y poco después,
cuelga los guantes para siempre. Pero aquí es donde la historia de Manny se vuelve realmente fascinante, porque el niño que huyó de casa aprendió que no basta con sobrevivir a su propio infierno, ahora sentía la urgencia de salvar a los demás de él. Manny se dio cuenta de algo desgarrador. Por más millones que ganara y por más dinero que regalara en las calles, donde literalmente se formaban filas interminables de personas afuera de su casa esperando su ayuda, la pobreza seguía ahí, intacta. Entendió que sus puños podían derribar oponentes, pero no podían derribar la miseria sistémica de su país, solo con caridad. Comprendió que para cambiar la realidad de los millones de niños que, como él, dormían en cajas de cartón, bebían agua para engañar al estómago, no bastaba con ser un héroe deportivo. Tenía que intentar cambiar las reglas del juego desde adentro. Fue esa impotencia, esa necesidad de luchar, ya no por un cinturón, sino por dignidad para su gente, lo que lo empujó a un ring mucho más peligroso, sucio y complicado que el boxeo. Así es como Manny entra en la política, se convierte en congresista, luego en senador. En 2022 se postula para la presidencia de Filipinas. Pierde las elecciones, sí, pero su impacto ya estaba hecho fuera de las urnas. Manny ha donado más de $200 millones de su propia fortuna. Construyó Pacman Village, un complejo de viviendas gratuitas para 1,000 familias pobres en su provincia natal. Pagó hospitales, dio becas. Manny Pacquiao, el hombre que una vez tuvo que comerse su orgullo y poner piedras en sus bolsillos para sobrevivir, terminó construyendo casas de piedra sólida para que otros no tuvieran que sobrevivir a la intemperie. Al final, esta historia resignifica por completo el concepto de éxito. Solemos medir el éxito de un atleta por sus trofeos, sus récords o su dinero. Pero bajo la lupa de la teoría de Adler que discutimos, el verdadero triunfo de Manny no fueron los cinturones. El verdadero triunfo fue que la sobrecompensación no lo convirtió en un monstruo egoísta, sino en un salvador. Manny podría haberse quedado con todo el dinero, podría haber olvidado el dolor de la pobreza, pero nunca lo hizo. Esas piedras que metía en sus bolsillos de niño nunca se fueron del todo. Se convirtieron en el peso de su conciencia, en el recordatorio constante de dónde venía. El trauma de ver a su padre comerse a su mejor amigo por hambre no lo convirtió en un hombre cruel, lo convirtió en un hombre obsesionado con que nadie más tuviera tanta hambre como para perder su humanidad como lo hizo su padre. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuántas veces has sentido que tus orígenes te limitan? ¿Cuántas veces has pensado que porque empezaste con menos o porque vienes de un lugar difícil, tu destino ya está escrito con letras pequeñas? ¿Cuántas veces has tenido que ponerte piedras en los bolsillos, fingir que sabes más, que tienes más, que eres más fuerte, solo para que el mundo te acepte? La historia de Manny Pacquiao es un espejo brutal y hermoso. Nos enseña que el hambre puede destruirte o puede construirte. Nos enseña que el dolor de la infancia no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Puede ser el combustible de una vida extraordinaria. No importa cuán pequeño te sientas hoy, no importa si sientes que no das el peso para los desafíos que la vida te pone enfrente. Lo que importa es qué haces con ese sentimiento. Puedes dejar que te aplaste, o puedes usarlo para pelear round tras round, hasta que la vida no tenga más remedio que levantar tu mano. Porque al final del día, la pelea más importante no es contra el mundo, es contra la voz en tu cabeza que te dice que no eres suficiente. Y esa pelea, si tienes el coraje de Manny, siempre puede ganar.